Bienvenidos a Autos con Historia. Ese Ferrari que viste en Ferris Bueller's Day Off no era el verdadero 250 GT California, y muchos de los autos legendarios que aparecieron en el cine desaparecieron después de que las cámaras dejaron de grabar. Algunos terminaron en graneros, otros en bodegas olvidadas, otros en colecciones privadas, y varios estuvieron a punto de perderse para siempre. Hoy vamos a rastrear 7 autos de película que desaparecieron durante años y que, contra todo pronóstico, lograron sobrevivir. Si disfrutas estas historias de cine, nostalgia y autos perdidos, ayúdanos a seguir trayendo más contenido como este, suscribiéndote al canal. Número 8. El Lotus submarino de The Spy Who Loved Me. Cuando The Spy Who Loved Me llegó a los cines en 1977, James Bond no solo tenía uno de los coches más impresionantes de la franquicia, también tenía uno de los más extraños. El Lotus Esprit blanco, conocido como Wet Nelly, podía transformarse en un submarino completamente funcional y se convirtió instantáneamente en una de las escenas más recordadas de toda la saga. Para la película se construyeron varias versiones del coche, incluyendo una diseñada específicamente para las secuencias bajo el agua. Después del rodaje, el submarino real desapareció durante décadas y prácticamente nadie sabía dónde había terminado. La sorpresa llegó en 2013, cuando una pareja compró una unidad de almacenamiento abandonada en Long Island por apenas $100. Entre cajas, herramientas y objetos olvidados, encontraron un extraño vehículo cubierto por una lona. Lo que parecía un simple proyecto abandonado resultó ser el auténtico Lotus submarino utilizado en la película. Los expertos confirmaron su autenticidad gracias a sus sistemas especiales de inmersión, las hélices originales y varias modificaciones únicas creadas para el rodaje. Poco después, fue subastado por $866,000 y terminó en manos de Elon Musk, quien admitió que aquel coche había sido una de las inspiraciones de su infancia. Lo más increíble es pensar que uno de los vehículos más famosos de James Bond pasó años olvidado dentro de una bodega que cualquiera podía comprar por apenas $100. ¿Y tú qué opinas? Si encontraras un coche de película tan famoso como este por solo $100, ¿lo venderías inmediatamente o intentarías conservarlo para tu colección? Te leo en los comentarios, pero si crees que encontrar un Lotus submarino es increíble, espera a ver el siguiente coche, porque estuvo desaparecido durante casi 3 décadas y terminó convirtiéndose en uno de los Ferraris de película más valiosos jamás vendidos. Número 7. El Ferrari de Ferris Bueller's Day Off Paramount no podía destruir un Ferrari 250G de California Real para Ferris Bueller's Day Off, así que usó réplicas de fibra de vidrio para las escenas del choque. Pero para los primeros planos del garaje, donde el padre de Cameron aparece obsesionado con el kilometraje, la producción sí alquiló un Ferrari auténtico. Después del rodaje, ese Ferrari volvió a su dueño y desapareció dentro del mercado privado durante 28 años. Reapareció en 2014 cuando un fan lo reconoció en una subasta de Scottsdale gracias a detalles del interior que coincidían con fotos de producción. La autenticación confirmó el chasis con los documentos de alquiler de Paramount y el coche terminó vendiéndose por $10.9 millones. ¿Y tú qué opinas? ¿Pagarías más por un Ferrari solo por haber aparecido en una película tan icónica, o para ti el valor está únicamente en el coche? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente auto es todavía más raro, porque Toyota construyó solo 2 en todo el mundo, y ambos fueron hechos para James Bond. Número 6. El Toyota 2000G TD You Only Live Twice. Para You Only Live Twice, Toyota construyó 2 versiones descapotables del 2000G T porque Sean Connery era demasiado alto para caber cómodamente en el coupé original. Esos 2 autos fueron creados exclusivamente para la película, lo que los convierte en los únicos Toyota 2000G T Roadster auténticos del mundo.
Después del rodaje, ambos regresaron a Toyota. Uno permaneció en Japón y el otro desapareció dentro de los archivos corporativos de la marca durante 46 años, hasta que en 2013 Toyota lo prestó para una exhibición de James Bond en Londres. Seguía con su pintura blanca de película, almacenado bajo una cubierta y con apenas 800 millas en el odómetro. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras uno de los dos Toyota 2000 GT Roadster de Bond, ¿lo manejarías o lo guardarías como pieza histórica? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente James Bond no solo manejaba, también se metía bajo el agua. Número 4. Eleanor, la original de Gone in 60 Seconds. Cuando la mayoría de las personas escucha el nombre Eleanor, piensa inmediatamente en el Shelby GT500 gris, conducido por Nicolas Cage en Gone in 60 Seconds del año 2000. Pero la verdadera Eleanor nació décadas antes, en la película original de 1974 creada por H.B. Halicki. Aquella Eleanor era un Plymouth Barracuda de 1971 y fue la estrella de una de las persecuciones más largas y salvajes jamás filmadas. Durante la producción, Halicki destruyó decenas de vehículos y empujó los límites de lo que podía hacerse con coches reales frente a la cámara. Después del rodaje, Eleanor desapareció durante años. Muchos pensaron que había terminado como la mayoría de los autos de acción de la época, desmantelada o convertida en chatarra. Sin embargo, reapareció en un almacén de Long Beach a finales de los años 80, cubierta de polvo y con numerosas piezas originales desaparecidas. La autenticación llegó gracias a los registros conservados por Halicki y a varias modificaciones únicas realizadas durante el rodaje. Una vez confirmada su identidad, comenzó una restauración completa que devolvió al coche su apariencia original. Hoy permanece en una colección privada y rara vez aparece en público, convirtiéndose en una de las piezas más buscadas por los fanáticos de Gone in 60 Seconds. Lo curioso es que millones de personas conocen a Eleanor gracias al remake protagonizado por Nicolas Cage, mientras que muy pocos saben que la leyenda comenzó con este Barracuda muchos años antes. ¿Y tú qué opinas? Si tuvieras que elegir, ¿te quedarías con la Eleanor original de 1974 o con el famoso Shelby G T500 del remake? Te leo en los comentarios. Pero el siguiente coche no era un deportivo ni un muscle car. Era una máquina negra llena de gadgets que ayudó a combatir el crimen y se convirtió en uno de los vehículos más reconocibles de la televisión y el cine clásico. Número 3. La Black Beauty de The Green Hornet. Mucho antes de que los superhéroes dominaran Hollywood, The Green Hornet ya tenía uno de los vehículos más impresionantes de la televisión. La Black Beauty era un Chrysler Imperial Crown modificado de 1966, equipado con armas ocultas, dispositivos especiales y una apariencia intimidante que la convirtió en una de las máquinas más reconocibles de su época. La producción utilizó varias unidades durante la serie, pero después de que terminó, los coches se dispersaron y durante años nadie supo exactamente qué había ocurrido con algunos de ellos. Uno de los vehículos principales permaneció desaparecido durante décadas, hasta que fue localizado dentro de una colección privada donde había permanecido prácticamente olvidado. La autenticación fue posible gracias a modificaciones únicas realizadas para la serie, incluyendo compartimentos especiales, paneles personalizados y varios detalles imposibles de encontrar en un Imperial convencional. Una vez confirmada su identidad, el coche fue restaurado cuidadosamente para devolverle su apariencia original de pantalla. Hoy, la Black Beauty es considerada una de las piezas más importantes de la historia de los vehículos de televisión, y no solo por su diseño. También porque representó una época en la que los coches especiales se construían físicamente y no dependían de efectos digitales para impresionar al público. ¿Y tú qué opinas? Si pudieras tener la Black Beauty en tu garaje, ¿la conservarías como pieza de colección o la sacarías regularmente a eventos para que más personas pudieran verla?
Te leo en los comentarios. Pero si crees que este coche era extraño, espera a ver el siguiente. Porque parece haber salido directamente de una pesadilla divertida de los años 60 y todavía hoy sigue siendo uno de los vehículos más extravagantes jamás construidos para una producción audiovisual. Número 2. El Monster Coach. Si existe un vehículo que parece salido de un sueño extraño, ese es el Monster Coach. Construido por George Barris para la serie The Monsters, este enorme automóvil fue creado a partir de varias carrocerías Ford Modelo T y tardó meses en completarse. Con su diseño exagerado, sus enormes dimensiones y su apariencia de carruaje gótico, se convirtió instantáneamente en una de las creaciones más memorables de la televisión de los años 60. Después de que la serie terminó, el Monster Coach pasó por exhibiciones, eventos promocionales y colecciones privadas. Con el paso de los años, su ubicación se volvió cada vez más confusa. Muchos fanáticos no sabían si el coche original seguía existiendo o si las unidades que aparecían en exposiciones eran simples réplicas. La situación se aclaró cuando el vehículo auténtico reapareció respaldado por documentación de George Barris y registros históricos de la producción. A diferencia de muchos otros coches de esta lista, el Monster Coach tuvo la suerte de ser reconocido desde temprano como una pieza especial, lo que ayudó a preservar gran parte de su historia. Hoy sigue apareciendo en eventos y convenciones, donde continúa provocando exactamente la misma reacción que hace décadas. Personas detenidas frente a él intentando entender cómo alguien logró construir algo tan extravagante y al mismo tiempo tan inolvidable. ¿Y tú qué opinas? ¿Tendrías el Monster Coach en tu colección o te parece demasiado extravagante incluso para un coche de película? Te leo en los comentarios. Pero ningún vehículo de esta lista parece más mágico que el número 1, porque no solo era un coche, también podía volar, flotar y convertirse en el sueño de millones de niños alrededor del mundo. Número 1. Chitty Chitty Bang. Bang. Pocos vehículos en la historia del cine son tan reconocibles como Chitty Chitty Bang Bang. Construido para la película de 1968, este extravagante automóvil fue diseñado para hacer algo que ningún otro coche de la época podía hacer: volar, navegar y convertirse en el centro de una aventura fantástica para toda la familia. Para la producción se construyeron varias versiones del vehículo, cada una destinada a diferentes escenas. Algunas se utilizaban para conducir normalmente, otras para los efectos especiales y algunas para las secuencias más complejas. Cuando terminó el rodaje, los coches se dispersaron y durante años muchos aficionados pensaron que varios de ellos se habían perdido para siempre. Uno de los ejemplares más importantes reapareció décadas después en manos privadas, donde había permanecido oculto lejos de la atención pública. Gracias a registros de producción y a características únicas construidas específicamente para la película, los expertos pudieron confirmar que se trataba de uno de los vehículos originales utilizados durante el rodaje. Con el paso del tiempo, Chitty Chitty Bang Bang se convirtió en mucho más que un coche de película. Para millones de personas representa la imaginación de una época en la que el cine familiar todavía podía crear mundos mágicos utilizando vehículos reales, efectos prácticos y mucha creatividad. Hoy sigue siendo una de las piezas más famosas de la historia del cine, y cada vez que aparece en público atrae a generaciones enteras de fans que crecieron soñando con la posibilidad de que un coche pudiera despegar y volar. ¿Y tú qué opinas? De todos los vehículos de esta lista, ¿cuál te llevarías a casa si pudieras elegir solo uno? Te leo en los comentarios. Desde un Ferrari oculto durante décadas hasta un Lotus submarino encontrado en una bodega por apenas $100. Y desde una Eleanor olvidada antes de convertirse en mito hasta un coche fantástico capaz de hacer creer a millones de niños que un automóvil podía volar.
Estas historias demuestran algo que Hollywood tardó demasiado en entender. Los coches de película no son simples objetos de utilería. Son recuerdos físicos. Son pedazos de una escena, de una época y de una emoción que se quedaron grabados en la memoria de quienes los vieron en pantalla. Muchos de estos vehículos fueron vendidos como autos usados, guardados sin demasiada importancia, modificados por dueños que no sabían lo que tenían o abandonados durante años en graneros, bodegas y colecciones privadas. Y aún así sobrevivieron. No porque los estudios los protegieran, no porque alguien hubiera planeado conservarlos desde el principio, sino porque en algún punto apareció una persona lo suficientemente obsesionada, curiosa o nostálgica como para mirar más de cerca y decir, espera, este coche podría ser algo más. Y eso es lo más fascinante de todo, porque cada uno de estos autos pudo haber desaparecido para siempre. El Ferrari pudo haber seguido perdido entre coleccionistas. El Lotus submarino pudo haber sido vendido como un kit car extraño. Eleanor pudo haber quedado sepultada bajo piezas olvidadas. Black Beauty pudo haberse confundido con otro Imperial modificado. Y Chitty Chitty Bang Bang pudo haberse oxidado lejos del público, sin que una nueva generación entendiera lo que alguna vez significó. Pero no ocurrió. Sobrevivieron. Y gracias a eso, hoy no solo podemos hablar de películas. Podemos hablar de máquinas reales que estuvieron ahí cuando se filmaron esas escenas, cuando los actores se sentaron detrás del volante, cuando las cámaras grabaron momentos que terminaron formando parte de la cultura popular. Porque una réplica puede verse perfecta, puede estar mejor construida y puede brillar más bajo las luces de una exhibición, pero el coche original tiene algo que ninguna réplica puede fabricar. Estuvo ahí. Ese es el verdadero valor de estas historias. No es solo el precio en una subasta, no es solo la rareza del modelo, no es solo la fama del actor o de la película, es la conexión emocional. Es saber que ese volante fue tocado durante una escena que viste de niño, que esa carrocería apareció en una persecución que recordaste durante años, que ese motor, esa pintura y ese interior forman parte de una historia que casi se perdió. ¿Y tú cuál de estos 7 coches buscarías primero si pudieras iniciar tu propia cacería de tesoros cinematográficos? Quiero leerte en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por algunos de los autos de película más legendarios jamás encontrados, ayúdanos a seguir trayendo más historias como esta suscribiéndote al canal. Porque mientras existan coches perdidos, bodegas cerradas, graneros olvidados y garajes llenos de secretos, siempre habrá una nueva historia esperando ser descubierta.